Si te parece, ¿por qué no arrancamos un poco y nos das una mano para caracterizar todo este escenario que se abre en Brasil tras el triunfo en las elecciones de Lula, con todos los condimentos que tuvo ese triunfo y con cómo queda Brasil, ¿no? En términos sociales, en términos parlamentarios, bueno, y la tarea inmensa, ¿no?, que se le abre a Lula por delante. Así que, si te parece, te pedimos alguna opinión sobre esto, alguna idea sobre esto. Dale. Mira, yo primero tal vez una sensación respecto a lo que fue la elección y a cómo un poco se la vivía acá. Me parece que había como cierto exceso de optimismo, de confianza en términos de que Lula iba a ganar en primera y de que después el balotaje iba a ser muy, digamos, como fácil. Y lo cierto es que, bueno, Bolsonaro, además de estar en el Estado, o sea, de tener, digamos, la caja, por así decirlo, o sea, y de hecho usó la caja bastante fuerte en términos de eleccionarios, también tiene ahí, digamos, yo creo que dos pilares que siempre estuvieron en la sociedad brasilera, que es, digamos, lo que es el peso del poder militar, por así decirlo, o de la imagen que tienen los militares, por un lado, y después, bueno, el uso que hace el bolsonarismo de la religión, que son cosas conocidas, digamos, pero me parece que no, digamos, esos elementos que de alguna manera son estructurales de la sociedad brasilera, bueno, están y van a seguir estando. Por eso es verdad que, digamos, el bolsonarismo, Bolsonaro perdió, pero esos elementos a la hora de analizar la sociedad brasilera van a seguir estando presentes. Eso respecto a un poco el bolsonarismo en sí, y bueno, y efectivamente va a continuar teniendo un peso importante en las cámaras, ¿sí? Eso por ese lado. Respecto a lo que viene, por así decirlo, yo creo que, digamos, la economía brasilera está en mejores condiciones, por ejemplo, que la economía argentina en términos de reservas y de sector externo. O sea, ellos no tienen el problema que tenemos nosotros, que estamos muy justos en términos de dólares, ¿sí? Entonces, Brasil, si Lula, el equipo económico, digamos, quiere, por así decirlo, pisar un poco el acelerador, lo podría hacer, y ahora hago una salvedad, lo podría hacer desde el punto de vista de que, bueno, no vas a tener problemas de sector externo. Ahora sí aparece tal vez un segundo problema, o sea, un primer, por así decirlo, tema sería el bolsonarismo residual, que no es tan residual, y cómo eso va a jugar en la dinámica, digamos, en lo que viene de Brasil, eso por un lado, y por otro lado está ya en términos más de economía, el límite que tiene Brasil, lo que Lula llama, y además lo que todos llaman el techo de los gastos, que es un tema en la agenda económica. Esto quiere decir que, digamos, si por ejemplo se quiere ampliar el programa Bolsa Familia, se quiere ampliar las obras de infraestructura, se quiere ampliar el gasto social, bueno, hoy por hoy eso está limitado por una ley en el Congreso. Entonces, eso es un límite para la agenda del PT, porque si el PT quiere avanzar un poco en términos económicos, de que la economía empiece a crecer, va a tener que de alguna manera darle una vuelta a eso que se llama, a esa restricción, que es la del techo a los gastos. Y eso está en agenda y se está discutiendo hoy, y se están viendo las formas a través de las cuales se puede tratar de evitar o de darle una vuelta a ese límite. ¿Sí? Entonces yo diría que, digamos, esos son algunos de los temas, y una deriva. No, te quería consultar por esto que estás mencionando, por el techo a los gastos que está puesto por una ley. ¿Eso qué implica? Que los gastos, la ley les asigna un porcentaje máximo del presupuesto que se puede dedicar a eso, o tiene un tope absoluto. ¿Cómo es esta limitación impuesta por ley? ¿Qué características tiene? Claro, digamos, simplificadamente sería algo así, que, digamos, hay como un límite a la posibilidad de aumentar gasto en determinadas áreas,
¿sí? Eso salió por ley. Entonces, digamos, eso limita, digamos, una regla fiscal, por así decirlo. Esa regla fiscal digamos, tendría algún sentido para tener unas ciertas finanzas sanas, pero el punto es que si no hay una dinámica interna en un país tan grande como Brasil que empuje la economía, sea inversión pública, sea consumo, sea crédito, bueno, tenemos lo que tenemos hoy, que es un Brasil que crece a 1 punto, o sea, es muy bajo el crecimiento que ha tenido Brasil durante todo el gobierno de Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro, Temer, digamos, todos los últimos años, básicamente. Brasil, digamos, viene con una dinámica de crecimiento muy, la verdad, es el principal país de América Latina. O sea, Brasil es el que tiene que empujar la economía sudamericana. Entonces, por eso es importante que Brasil vuelva a crecer más fuerte para Argentina, por ejemplo, poder exportarle a Brasil, ¿sí? Claro. Porque si Brasil crece poco, Argentina le exporta poco a Brasil. Los procesos de integración regional, digamos, cuando hablamos del Mercosur, y bueno, el Mercosur, digamos, tiene en Brasil al jugador central. Entonces, que haya crecimiento en Brasil, bueno, motoriza a todo el Mercosur. Hoy por hoy el Mercosur, como sabemos, está trabado tanto en lo económico como en la integración institucional. Y eso me parece que sería, tanto Mercosur, BRICS, sería la agenda, digamos, que puede llegar a motorizar Lula y que indirectamente le daría un beneficio a la Argentina. Te hago una consulta más en relación con esto, Manuel. Con este crecimiento bajo que vos decís que viene teniendo Brasil, ¿cómo se compatibiliza eso con lo que escuchamos muchas veces, ¿no? de grupos industriales fuertes en el Brasil, que han mantenido siempre su presencia y su relación con el Estado, y que uno supone que adscriben a una cuestión de desarrollo económico para expandir sus negocios? ¿Y cómo se compatibiliza esto con un crecimiento bajo? ¿Vos me preguntás por los empresarios? Porque se me cortó un poco. Por los empresarios, sí. Sí, bueno, eso es un buen punto. En verdad, obviamente que, a ver, es una discusión hasta conceptual y teórica. Una cosa es no crecer, otra cosa es tener baja tasa de ganancia. Vos podés tener una economía que crece poco, pero con altos márgenes de ganancia. Y los empresarios, digamos, miran las dos cosas. Entonces, con Bolsonaro, digamos, al tener el mercado de trabajo bastante deteriorado, tuvieron buenos márgenes de ganancia, ¿sí? Una discusión es si los empresarios miran crecimiento o miran márgenes de ganancia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista yo diría, bueno, los empresarios, por un lado, en términos de márgenes de ganancia, digamos, se avanzó con una agenda de flexibilización laboral, etcétera. Por ese lado, digamos, podemos decir que acompañaron la pauta de Bolsonaro. También no todos los empresarios, digamos, habría que ver, digamos, la Fiespi, por ejemplo, que es la Federación de Industrias de Brasil, si bien como dio un cierto apoyo, pero no tan explícito, digamos, no fue tan masivo el apoyo final a Bolsonaro, yo diría. Entonces, bueno, pero digo, respondiendo a tu pregunta, me parece que está el tema de, bueno, ¿es el crecimiento o es la tasa de ganancia? Y en términos de tasa de ganancia, no le fue tan mal, o diría al contrario, le fue bien. Por eso también se explica un poco eso. Los empresarios brasileños serían como los argentinos, porque a los argentinos me parece que no hay ninguna duda que les interesa la tasa de ganancia más allá del crecimiento. ¿Los empresarios brasileños son similares en este sentido? Yo ahí tengo una visión. Los empresarios son, a ver, obviamente que existen idiosincrasias nacionales y demás, pero miran las mismas cosas en todo el mundo. O sea, miran la tasa de ganancia, miran, digamos, el mercado de trabajo y que no se sobrecaliente el mercado de trabajo. Después, obviamente, hay
algunos sectores que por características sectoriales son mucho más, podemos decir, desarrollistas, o entienden que el Estado es importante para el desarrollo de un país, o según dónde están insertos. Por ejemplo, bueno, si están insertos en un sector exportador, van a querer, bueno, medidas que favorezcan ese sector. Entonces, pero como regla general yo no tiendo, digamos, no creo que ni el empresariado argentino sea terriblemente malo, y antes que se decía que el empresariado brasilero era un empresariado industrialista y una burguesía. Por lo general tiendo a entender como ciertas regularidades en el empresariado, y hay que saber trabajar con eso, me parece. Si un país logra crecer y hay ciertos márgenes de ganancia, y bueno, los empresarios acompañarán. Y si no, no. Un poco lo veo un poco así, diría. Esa sería mi respuesta. Te quería consultar dos cuestiones. Una, cuando decías que, bueno, puede no haber crecimiento, pero puede haber, ganancias. Pensaba en una de las cuestiones que se planteaban a modo de tema problemático en relación al gobierno de Bolsonaro, vinculado con la desindustrialización. No sé si esto es así o ha sido así. Y por otro lado pensaba en cuál es la situación de las organizaciones sindicales, digamos, cuál es el peso que están teniendo en Brasil. Está bien. A ver, sí, la discusión de la desindustrialización no es larga, digamos, ya había empezado con el gobierno del PT. Ahí lo que vos tenés es, bueno, el gran crecimiento del comercio con China, y ese comercio con China es principalmente basado en, commodities, ¿no?, del agro y minerales. Entonces, eso en la ponderación y en la estructura productiva brasilera hizo que crezca el sector primario. Y a su vez es verdad, digamos, si uno analiza que en el mundo está habiendo una tasa, un crecimiento mayor de los servicios que de la industria, y que no hubo políticas industriales muy fuertes, o digamos, no hubo políticas industriales con el gobierno de Bolsonaro, efectivamente eso lleva a decir que efectivamente ha habido un proceso de industrialización, o al menos de parate de la industria en Brasil. Entonces, eso, para responder a esa pregunta, sí, con esta salvedad, me parece que, lo que está sucediendo en el mundo en general es que como China y Asia, digamos, tiran mucho, eso lleva a que nuestros países, por así decirlo, se vean primarizados, porque es muy difícil, digamos, competir con la producción asiática y con la demanda asiática, que a nosotros nos demanda principalmente commodities, ¿sí? Entonces, eso, respondiendo a esa pregunta. Y sobre la segunda, yo diría, efectivamente, los sindicatos en Brasil tienen menos fuerza que en Argentina, diría eso. Y también en términos del PT, a mí me parece que esta elección, digamos, lo que muestra es el poder de Lula, porque el PT llega, digamos, bastante fragmentado, con poca fuerza. Acá la elección, esto es mi visión, la elección la gana, es la figura de Lula. O sea, es Lula el que logró, digamos, encolumnar, es Lula el que logra ganar. Me parece que el gran desafío del PT y de las organizaciones sociales y sindicales es ver, Lula ya está grande, él mismo ha dicho que no se va a presentar en una próxima elección. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué va a construir el PT hacia adelante? Y ahí sí, todo indicaría, Lula viene como... El hijo de Lula sería, el hijo político sería Haddad, ¿no?, que ya se presentó anteriormente en una elección. Lo que pasa es que Haddad se ha presentado y no ha ganado muchas elecciones. Entonces, hay que ver ahí, digamos, cómo se da la sucesión de Lula. Pero primero tiene que asumir Lula y tiene que gestionar esto que, yo lo veo más complejo desde el lado político que desde el lado económico.
Mira, antes que vayamos al lado político, que es interesantísimo por cómo ha quedado distribuido las cuotas de poder, te quería hacer una pregunta más acerca de algunas de las particularidades de la elección, como que, por ejemplo, si no estoy mal informado, hubo en esta elección un voto muy importante de los afrodescendientes que recibieron mucho apoyo de los votantes de Bolsonaro, ¿no? Entre los electores, ¿no? Que a uno le sonaría una paradoja, aunque, digamos, por las políticas racistas o discriminatorias que en principio pareciera que tuvo Bolsonaro, y también hubo un incremento de mujeres elegidas en cargos también, ¿no? Y también creo que con mucho voto del bolsonarismo. Sí, ahí, a ver, bueno, de hecho cuando Bolsonaro gana las elecciones en un país que más de la mitad de la población es negra o descendiente de negra, o sea, quiere decir que tuvo voto negro, ¿no? Claro, entonces ya Bolsonaro tuvo voto negro de arranque. Y eso porque, digamos, se explicaba antes y se explica ahora. Bueno, hay una pauta, que es la pauta de la inseguridad, que es la pauta de el Estado presente y no el Estado, digamos, represor, que todavía el PT no la logró incorporar. ¿Sí? Y eso es un tema de la izquierda en general, digamos, que, viste, en la favela el PT no llega, y llegan las iglesias evangélicas. Entonces, la red de contención que tienen hoy por hoy los sectores populares se encuentran con un Estado que llega medio poco, que cuando llega y reprime, y además, y efectivamente sufren las consecuencias de la inseguridad, de las balaceras, digamos, de los narcos. Entonces, esa pauta, el PT y la izquierda brasilera en general, me parece que no la ha logrado darle una vuelta e incorporar. No digo que sea fácil, no es fácil hacer política en Brasil en la favela. Digamos, Río de Janeiro está muy dominada por la milicia, ¿sí? Sí. Entonces hay que ir a llegar y a militar en la favela, que le puede pasar lo que le pasó a Marielle Franco. Entonces, eso no, digamos, ahí no veo fácil resolución, y es una red que efectivamente llega muy bien las iglesias evangélicas. Por eso las iglesias evangélicas tienen el peso y el poder que tienen hoy en Brasil. Claro. Bueno, sí, si te parece ahora, vamos al tema que anticipaste, que es el tema político, que es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Parece con lo que se va a encontrar Lula y con lo que va a tener que negociar. Sí, pero ojo, todos digamos, eso que se ve que son partidos digamos, satélites de Bolsonaro, muchos de esos partidos, digamos, están hoy con Bolsonaro y mañana pueden estar con Lula. Son partidos regionales que, digamos, van, suben, bajan, hay como mucha acomodación de esos partidos. Entonces, y Lula y el PT nunca ganó solo con la chapa del PT. Siempre tuvo que hacer alianzas con otros partidos. Lula está acostumbrado a hacer eso. Lula es un hombre de diálogo, ¿sí? Si hay alguna de las características de Lula es esa, que hasta incluso muchas veces se las critica. Entonces yo diría, la situación es difícil por las cuestiones, digamos, estructurales de Brasil, por así decirlo, en términos de fuerzas conservadoras, vamos a ponerlo de alguna manera. Ahora bien, también me parece que Lula tiene gran pericia en esto de dialogar e incorporar a sectores. La cuestión estará un poco ahí, ¿sí? En cómo Lula logra hacer eso y en cómo el PT acompaña eso, ¿sí? Que tal vez es un poco lo que a mí más me
diría que tal vez sea un poco más, el interrogante está ahí, no tanto en la figura de Lula, por así decirlo, que me parece que ha mostrado credenciales de sobra de poder conducir esto. Y con el PT, ¿cuáles serían los puntos más delicados o donde puede fragilizarse el apoyo a Lula? Y que hoy no, digamos, a mí me parece que no tiene mucha porosidad, no está bastante desmovilizado, no se llega, digamos, las estructuras no llegan, entonces, digamos, esa es mi impresión, por ahí me equivoco. Me parece que faltan también figuras, sí, faltan cuadros que aparezcan, que se logren visibilizar. El PT tuvo, digamos, bajas muy fuertes cuando fue el Mensalón y el Lavallato. Ahí hubo muchos cuadros históricos del PT que fueron presos, ¿no? Entonces ahí hubo como una racia muy fuerte de cuadros del PT. Y bueno, se ve que, digamos, hay que ver ese recambio y bueno, tienen que aparecer. Mientras tanto aparecen otras figuras, como por ejemplo, que no son del PT. Simoni Tibeci, que es la mujer que finalmente apoyó a Lula, ¿no? Sí. Está teniendo un lugar muy importante, y algunos la mencionaban para, digamos, lo que sería un Ministerio de Desarrollo Social, con todo lo que eso implica en términos de Bolsa Familia, digamos, una caja muy fuerte para manejar. Digamos, es una liberal, que incluso llegó a estar a favor de la privatización de Petrobras. Pero, digamos, eso son las cosas locas. A su vez, ella, digamos, se puso a militar a Lula como la primer militante después de la primera vuelta. ¿Sí? La veíamos en todos lados. Algo que, por ejemplo, otro cuadro que en su momento era interesante, como Ciro Gómez, bueno, se quedó totalmente en la de él, no apareció más, se quedó como un nene queriendo su lugar. Entonces, bueno, nada, esas son las cosas interesantes o para pensar, me parece, la política brasilera. Y de la amplitud, ojo, la amplitud que tiene esta alianza de Lula, y está, digamos, adentro está Alckmin, está Tibeci, o sea, son, digamos, en esencia liberales, a veces con una pauta, por ejemplo, de privatización, etcétera. Entonces, bueno, esos son tal vez las complejidades que se vienen. Todo lo que vos estás mencionando da la sensación que los dirigentes políticos que están incluidos en esta alianza que hizo Lula, como si fueran en términos de Bauman dirigentes líquidos, ¿no? Con una facilidad para pasar de un lugar a otro y para transitar muy rápidamente los trayectos entre diferentes posiciones. Si esto es así, la tarea de Lula es monumental, ¿no? Arrancando por la relación con su vice y luego esto que decís vos también, ¿no? La relación hacia adentro del PT o con alguno de sus aliados, tipo con Simón o con Ciro Gómez, ¿no? Sí, bueno, Ciro fue medio aliado porque, digamos, el partido apoyó, pero la declaración de Ciro fue genial, digamos, el partido estaba apoyando a Lula, pero él lo estaba criticando a Lula. Eso fue también otra pieza increíble. Pero lo que vos decís, sí, es verdad, esas son las complejidades de la política brasilera, que eso también es una política en donde las regiones tienen mucho peso y los candidatos regionales que se ponen en una lista y entran, bueno, después hay que ver para dónde terminan saliendo, para dónde juegan, y bueno, eso te puede dar gobernabilidad si lo llevas bien, y te puede dar impeachment, ¿no? Claro. Digamos, ya lo conocí, puede dar medio... Claro. puede dar eso, está abierto, por eso está tan abierto. Pero bueno, también es verdad que más allá de esta crítica que se puede hacer, también en un punto, bueno, finalmente ganó Lula, ¿no? Entonces eso también hay que decirlo, porque como diciendo, bueno, hay esperanza, porque la verdad que Bolsonaro fue algo muy, digamos, a muchos amigos brasileños yo creo que hasta les daba vergüenza la figura de Bolsonaro en sí, la acción de gobierno de Bolsonaro, digamos, sus actitudes. Bueno, está bien, muy peleado, no por el margen que se creía,
Pero bueno, finalmente ganó Lula. Entonces, digamos, con una división muy fuerte, con la grieta, nosotros también en el mundo está atravesado por la grieta. Bueno, entonces quiere decir que hay cierta esperanza, podríamos decirlo. Bueno, ahora obviamente un gobierno de este tipo, como en la Argentina, y como tiene que hacer todo bien para que le salga bien. Claro, digamos, claro. Hay que hacer todo bien, o sea, no puede haber corrupción, hay que crecer, digamos, por eso es tan difícil. Uh-huh. Porque efectivamente tenés que ganar los votos de los empresarios, tenés que hacer todo bien. Claro, y bueno, sí, generalmente no hacemos todo bien y se complica. Una tarea imposible, claro. Y bueno, es como ganar, pero el desarrollo, son pocos los países que se desarrollan, digamos. Claro. Son muy contados con la mano, y bajo el gobierno, digamos, un gobierno de izquierda, heterodoxo, sindical, tiene que hacer todo bien para que digamos, para consolidarse. Bueno, tiene que estar bien el escenario internacional, ¿sí? Nos tiene que ayudar los dólares, pero bueno, y tiene que haber una pauta que, de alguna manera, incluya a todos. Tiene que haber pauta para la favela, tiene que haber pauta para los empresarios, digamos. Por eso, es difícil, es muy difícil, pero bueno. Te hago una consulta, Manuel. Tras la victoria de Lula en el balotaje hace prácticamente un mes de esto, ¿no? Como que las noticias sobre Brasil entraron en un cono de sombra, más allá de que ahora el Mundial esté acaparando casi todo y sirva como pantalla perfecta. De lo que vos sabés, pues supongo que la tarea y el movimiento de Lula en este mes y en el tiempo que resta hasta que asuma debe ser febril en términos de articulación, negociación, etcétera. ¿Vos tenés algún dato o alguna data sobre todo este proceso que está ocurriendo desde que Lula ganó el balotaje? Bueno, estuvo en la COP, que es la cumbre del clima, ¿no? Estuvo Lula. Y hoy estuve leyendo que capaz antes de asumir incluso se juntaba con Biden. Entonces, entiendo que Lula está teniendo como una agenda medio internacional y mientras tanto se define el gabinete, ¿no? Que todavía no está definido. Ahí está todo, bueno, todo ese lado abierto. Y bueno, Lula está medio como, digamos, volviendo a posicionar a Brasil en el mundo, digamos, volviendo a ocupar, digamos, no va a ser una agenda, como si, digamos, Brasil no tiene una agenda explícitamente anti los Estados Unidos, ¿sí? Brasil siempre dialoga con los Estados Unidos y en un punto es casi que el mediador de los Estados Unidos en la región. Históricamente lo fue así, ¿sí? Lo fue con Obama, lo fue con JFK, digamos, siempre digamos, los Estados Unidos ven en Brasil como el canal de diálogo. Entiendo que Lula lo está encarando, al menos por lo que aparece en los diarios, con una pauta medio ambiental, etcétera. Pero bueno, para adentro me parece que obviamente hay que ver ahora, en este momento, bueno, qué sucede con el BNDES, que es el principal banco de América Latina, qué sucede con Petrobras, ¿sí? Bueno, esos son las cuestiones internas de Lula que... ¿Qué sucede con el Ministerio de Economía, no? Porque ahí también hay que ver. Ya, digamos, nos comimos todo el tema de cuando asumió Levy con Dilma, ¿no? Claro, que fue terrible. Digamos, fue poner a un hombre de Chicago en el Ministerio de Economía. Claro. ¿Sí? Con el PT. Entonces, eso es lo que, bueno, digamos, la externa tal vez, digamos, Lula viajando por el mundo, por la figura por el peso que tiene Lula, es como más rimbombante. Ahora para adentro, bueno, hay que ver esa agenda, cómo se termina de definir, teniendo en cuenta estos actores de la alianza, ¿no? Agnin, Tibechi, ¿no? Bueno, eso es un poco, me parece, sí, es digamos, es un rompecabezas difícil, pero bueno, es así. Está. Bueno, Macanudo. Bueno, digamos, tenemos que ir redondeando, Manuel. Te queremos agradecer mucho, realmente, nuevamente, el tiempo. Y bueno, digamos, estamos allí en comunicación para ir trabajando los temas que vayan surgiendo luego, ¿sí? Sí, muchas gracias. Después de la Asunción volvemos a hablar. Sí, saben que, bueno, estoy sacando un libro sobre India, desde América Latina. Si quieren, el año que viene charlamos sobre el libro, ¿les parece?
Dale, Comentar, ¿ya está, digamos, en circulación o estás por...? Ya está en circulación, sí, ya está en circulación, lo que pasa es que está editado en inglés y bueno, hay que... pero sí, está en circulación. Pero el año que viene hacemos algo. Dale. ¿Te parece? Buenísimo. Sí, cómo no, claro, desde ya. Bárbaro. Bueno, le mando un abrazo. Otro para vos, agradecemos mucho. Bueno, andes muy bien, abrazo fuerte. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy interesante las cosas que va introduciendo, ¿no? Acerca de las negociaciones y todos estos personajes de la política brasileña que uno los lee en los diarios y pareciera que arman como escenarios fijos y ya definidos, y en realidad está todo sujeto a negociaciones y a variaciones posibles, ¿no? Con lo cual, bueno, la tarea de Lula suena realmente compleja en todos los frentes que a uno se le pueden ocurrir, ¿no? Sí, la complejidad de lo que implica, ¿no? El armado, la organización y mantener como ese punto, es una palabra que no sé, pero ciertos equilibrios, digamos, de intereses, que me parece que de eso se trata. Y además yo pensaba en estos tiempos, además de las particularidades de lo que estaba comentando Manuel respecto de estructurales del Brasil, en estos tiempos de lógicas radicalizadas, de lógicas conservadoras, de lógicas líquidas, como vos decías, ¿no? Que, bueno, también son como determinantes a considerar, ¿no? Pero bueno, esperemos, y de todas maneras también rescatar esto que, bueno, ganó Lula. Con esa pequeña diferencia, pero bueno, a alguien que estaba en el gobierno, que tenía la caja, que cuenta con esta estructura de poder vinculada con lo militar y con las iglesias, que tiene como mucha pregnancia en ciertos estratos, bueno, y estuvo preso, con la fragmentación del partido, bueno, ¿no? Sin los recursos para una campaña en los mismos términos de los recursos de Bolsonaro. Bueno, de todas maneras. En realidad Lula le ganó al sector que lo puso preso, ¿no? Así es. Que no es un dato menor en términos de correlación de fuerzas, lucha por el poder, apoyos, etcétera, ¿no? Y del lawfare, ¿no? De eso que estamos transitando de modo tan descarado, tan descarnado. Tal cual, sí. Pero bueno, iremos viendo cómo va desarrollándose todo esto. Que bueno, tras esta entrevista que tuvimos con Manuel Gonzalo, que es magíster en economía, es investigador y docente en la Universidad de Quilmes, currículum actualizado. Y en La Rioja también. Y hablamos largo sobre el tema de Brasil y el escenario postelectoral. Bueno, ahora pasamos a escuchar el micro de Marisa, que está muy interesante con respecto a una exposición que se va a inaugurar en unos pocos días.